La noche siempre ha tenido una manera particular de tragarse los secretos. Hay lugares donde el silencio no es ausencia de ruido, sino un lenguaje propio, uno que guarda lo que los hombres no se atreven a decir. Y fue en una de esas noches, inmensamente larga, fría y cargada de presagios, cuando la historia de una joven llamada Devani comenzó a perderse entre los bordes difusos de la realidad. Era abril, y el calor del norte mexicano parecía derretirlo todo menos la incertidumbre. Las luces de Monterrey parpadeaban como si respiraran, iluminando una ciudad que nunca duerme del todo, pero que tampoco termina de despertar. Entre esas luces y sombras, miles de historias cruzaban las calles, unas alegres, otras rotas, y otras que simplemente esperaban un desenlace. Devani era una de ellas. Tenía apenas 18 años. En sus ojos vivía una mezcla de juventud y rebeldía, una chispa que desafiaba el miedo con una sonrisa leve, como si no existiera nada que pudiera doblegarla. Aquella noche salió de casa para encontrarse con amigas, con la inocente intención de vivir lo que cada joven merece vivir: libertad, risa, un instante sin preocupaciones. Pero la libertad, en ciertas madrugadas, puede ser un espejismo peligroso. El viento soplaba fuerte sobre la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo. Era un camino largo, bordeado por sombras y por el eco lejano de motores que pasaban sin detenerse. En ese asfalto, el tiempo se volvía elástico, extraño. Allí fue donde el destino de Devani comenzó a torcerse. Nadie imaginó que una simple noche de fiesta se convertiría en un laberinto del que nadie sabría salir. Las últimas imágenes que el mundo vería de ella son las de una joven de pie, al borde de una carretera solitaria, bajo el resplandor intermitente de un farol. Una figura pequeña frente a la inmensidad del vacío. Una escena tan poderosa que parecía una metáfora: la fragilidad humana frente al monstruo invisible del peligro. A esa hora todo se vuelve ambiguo: la razón, las palabras, la memoria. Hay algo inquietante en esas horas previas al amanecer, cuando las certezas se disuelven y los sonidos parecen venir de todas partes. Las versiones comenzaron a multiplicarse incluso antes de que terminara la noche. Mensajes, llamadas, rumores. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos querían explicarlo. Porque el vacío, en este mundo, nos aterra. Y cuando la verdad no aparece, la gente inventa una. Mientras tanto, la carretera seguía allí, fría, indiferente. Los autos pasaban con sus faros cortando la oscuridad, sin detenerse. En el aire flotaba un silencio que no era natural, el silencio de lo que se niega a ser contado, como si la noche misma hubiese decidido guardar un secreto. Los días siguientes, los rostros comenzaron a aparecer en los noticieros. Los carteles con su fotografía cubrieron muros, postes y pantallas. Se busca, decían, pero en realidad lo que el país buscaba no era solo a una joven desaparecida, sino una explicación que diera sentido a lo absurdo. Porque cada desaparición es también una herida colectiva, un espejo que nos obliga a mirar lo que queremos ignorar. Y sin embargo, entre tanta voz, lo más aterrador era el eco. Ese eco sordo que repite las mismas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué el destino decidió apagar esa sonrisa en mitad de la nada? En Monterrey, las noches se volvieron distintas. La carretera, que antes era solo un tramo más del mapa, comenzó a cargarse de una energía extraña. Algunos dicen que cuando se pasa por allí, se siente una presencia, que hay algo en el aire, una vibración tenue, como si el lugar recordara. Tal vez no a través de la razón, sino de la memoria invisible del dolor. Y así, lentamente, el caso de Devani Escobar dejó de ser una noticia y se convirtió en un símbolo, un misterio que desafiaba la lógica, una herida abierta en la conciencia colectiva. Pero más allá de los titulares, de los comunicados y las conjeturas, quedaba algo más profundo: la sensación de que algo falló en un punto exacto de esa noche, en un instante diminuto que cambió todo para siempre.
porque el destino a veces se oculta detrás de decisiones insignificantes. Una llamada, un mensaje, un paso en falso, y la noche, esa que observa en silencio, solo espera el momento justo para cerrarse sobre sus víctimas. La historia de Devani no comenzó con su desaparición. Comenzó mucho antes, en un país donde ser mujer significa caminar con el miedo pegado a la piel, donde la oscuridad no está solo en las calles, sino también en las instituciones que prometen protegerte. Pero esa verdad, como tantas otras, tardaría en revelarse. Por ahora, solo queda la imagen, la de una joven en el borde de una carretera, sola frente al abismo, y el abismo, como siempre, mirando de vuelta. Los días comenzaron a pasar lentos, densos, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. La ciudad de Monterrey seguía su curso habitual, pero algo en el aire había cambiado. La rutina, tan predecible, se quebró con un nombre que resonaba en todas partes. Devani Escobar, una joven de 18 años, estudiante de Derecho, que había salido una noche cualquiera y jamás regresó. Era el 8 de abril de 2022. Una fiesta en Escobedo, Nuevo León, un grupo de amigos, una madrugada que comenzó como tantas otras y terminó convirtiéndose en un laberinto de sombras. A veces, las historias más oscuras nacen de lo cotidiano. Nadie lo sabe hasta que es demasiado tarde. Las cámaras de seguridad, los mensajes, los últimos llamados, todo comenzó a ser analizado, diseccionado, repetido hasta el cansancio. Se hablaba de una carretera solitaria, de un chofer, de un último punto en el mapa. La carretera a Laredo, cerca del motel Nueva Castilla. Ese nombre, desde entonces, quedó grabado en la memoria colectiva del país como un símbolo de lo inexplicable. La fotografía de Devani, capturada por una cámara en medio de la noche, se volvió viral. La imagen la mostraba de pie, sola, al costado de una carretera desierta. Un instante congelado que parecía contener todo el misterio. Su mirada perdida en la oscuridad se convirtió en un enigma que el país entero intentaba descifrar. Todos opinaban, nadie sabía. Los noticieros repetían su nombre. Los titulares lo usaban como espejo del horror. Cada quien buscaba sentido en los fragmentos, pero el rompecabezas parecía diseñado para no completarse nunca. Los días se transformaron en semanas. Las búsquedas se multiplicaron. Los voluntarios recorrían terrenos. El padre de Devani, Mario Escobar, hablaba ante las cámaras con una mezcla de rabia, dolor y esperanza. Su voz temblaba, pero su determinación era firme. Quería respuestas, quería justicia. 13 días después, el 21 de abril, el país contuvo el aliento. En una cisterna del motel Nueva Castilla, un lugar ya revisado antes, según los reportes, fue hallado un cuerpo. Y el nombre que resonó después de la confirmación fue el mismo que había llenado los muros digitales y los noticieros: Devani. El hallazgo provocó indignación, confusión y una sensación colectiva de impotencia. Había preguntas sin responder, versiones que se contradecían, declaraciones que se desmentían entre sí. El caso dejó de ser solo una tragedia. Se volvió un espejo de la desconfianza en las instituciones, de la impotencia de una sociedad que, una vez más, veía a una de sus hijas desaparecer bajo la sombra de la incertidumbre. La gente encendía velas, compartía publicaciones, exigía justicia con un fervor que parecía quebrar el aire. Pero, como ocurre siempre, el tiempo comenzó a diluir el clamor. El ruido mediático bajó, los titulares cambiaron de tema, las luces de las cámaras se apagaron. Solo quedó la ausencia. Y en medio de ese silencio, la carretera a Laredo siguió ahí, inmóvil, indiferente, como si nada hubiera pasado. Pero algunos dicen que desde esa noche, el aire allí se siente distinto, que las luces de los autos parecen parpadear con un ritmo irregular, como si algo invisible acompañara el trayecto. Otros aseguran que todo es producto de la sugestión colectiva. La historia de Devani dejó heridas visibles e invisibles,
visibles en la indignación de las calles, invisibles en el alma de un país que carga con demasiadas ausencias. El caso se volvió símbolo, estandarte, advertencia, y el nombre de su padre, Mario Escobar, se convirtió en sinónimo de resistencia. Un hombre común convertido en portavoz de una causa que nunca quiso encabezar, pero que el destino le impuso. Las versiones oficiales cambiaban, los informes se contradecían, los expertos debatían. Pero nada borraba el hecho esencial. Una joven había salido de casa y el mundo la había devorado. El viento sigue soplando sobre la carretera. Los árboles se mueven levemente y el polvo cubre el asfalto como un velo. El mismo lugar donde se apagó una historia, hoy es escenario de la memoria. Y así, la verdad, la más profunda, la que trasciende los informes y los titulares, está escrita en otro lugar, en el corazón colectivo que aún susurra su nombre. Devani, un nombre que se convirtió en pregunta, en eco, en símbolo. El tiempo siguió avanzando, aunque para muchos se detuvo aquella madrugada de abril. Los calendarios cambiaron, las noticias se renovaron. Y sin embargo, la sensación de vacío permaneció suspendida en el aire, como si algo no se hubiera cerrado, como si la historia todavía respirara. Devani Escobar ya no era solo una joven estudiante de Derecho de Nuevo León. Su nombre se había transformado en un eco que atravesaba fronteras, un símbolo del miedo, de la duda, de la necesidad de justicia, en un país que parece acostumbrarse al horror. El motel Nueva Castilla, antes un punto anónimo en la carretera a Laredo, se volvió una herida en la memoria colectiva. Cada mención de ese lugar evocaba preguntas sin respuestas, silencios prolongados, contradicciones que aún hoy duelen. Las autoridades ofrecían versiones, los expertos discutían hipótesis, pero ninguna palabra era suficiente, porque hay verdades que se sienten, aunque no puedan demostrarse. Y en medio del desconcierto, Mario Escobar, su padre, siguió hablando. Se negó al silencio. Su voz se convirtió en el hilo que impedía que la historia se hundiera del todo en el olvido. En cada entrevista, en cada declaración, repetía una promesa, que no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz. No hablaba solo por su hija, sino por todas las que un día salieron y no regresaron. Esa voz quebrada y firme terminó representando a miles, porque la historia de Devani era, en realidad, la historia de muchas otras, de un país entero que se acostumbró a convivir con la incertidumbre. Cada caso se parece, pero ninguno es igual. Y sin embargo, todos comparten un mismo vacío, el de una sociedad que busca respuestas en un sistema lleno de sombras. Con el paso de los meses, los medios callaron. La atención mediática se desvaneció y la tragedia dejó de ser tendencia. Pero en la mente de quienes recuerdan, el nombre sigue ahí, resistiendo. En cada cartel desgastado por el sol, en cada muro donde su rostro permanece pintado, Devani sigue mirando al frente, desafiando el olvido. A veces parece que el país entero respira sobre un terreno de ausencias. Cada historia no resuelta se convierte en una piedra más sobre una montaña de silencios. Pero hay silencios que no se apagan. Son los que incomodan, los que rasgan la superficie de la rutina y obligan a mirar de nuevo. Esa carretera, la que une Monterrey con Laredo, se ha vuelto una metáfora. Un camino interminable, donde la noche parece más larga que en otros lugares. Algunos dicen que al pasar por el tramo cercano al motel, el aire cambia, que algo flota en el ambiente. No es miedo, no es fantasía, es memoria. La memoria tiene su propia forma de manifestarse, invisible, pero inevitable. En esa memoria, Devani no es un fantasma, es un recordatorio, un aviso de que no se puede normalizar el horror, que no puede volverse rutina encender una vela, indignarse unos días y luego seguir adelante como si nada hubiera pasado. Cada nombre olvidado es una nueva pérdida, y cada pérdida ignorada nos acerca al abismo de la indiferencia.
Y sin embargo, en medio de tanta oscuridad, hay algo que permanece: la búsqueda. Esa búsqueda incansable de los que no se rinden, de los que se niegan a callar. La búsqueda no es solo por la verdad de un caso, sino por la dignidad de todos. El caso de Devani expuso una herida profunda, una que ya existía mucho antes de aquella noche. La herida de la desconfianza, del miedo, del abandono institucional. Pero también reveló otra cosa: la fuerza de quienes, incluso en medio del dolor, se levantan y exigen justicia. La historia no tiene un cierre. Tal vez nunca lo tenga, porque hay sucesos que trascienden la lógica de los finales. Historias que se repiten, que se transforman en advertencia. No se trata solo de una desaparición, sino de todo lo que simboliza: la soledad, la impunidad, la urgencia de no olvidar. Y así, el silencio vuelve. Pero no es el mismo. Es un silencio cargado de voces, de todas las que siguen esperando respuesta, de todas las que exigen no ser reducidas a cifras o titulares pasajeros. Las luces de los autos cruzan la carretera, una tras otra, como líneas de tiempo que se repiten. El viento mueve el polvo sobre el asfalto y por un instante parece que la noche respira. No hay conclusiones, no hay certezas, solo la sensación de que algo quedó suspendido en el aire. Quizás, después de todo, el verdadero horror no está en lo que ocurrió esa noche, sino en lo que sigue ocurriendo, en cómo se olvida, en cómo la rutina devora la memoria, y aún así, cada vez que alguien pronuncia su nombre con respeto, la oscuridad retrocede un poco. Devani Escobar, un nombre que sigue encendiendo luces en la noche. Un nombre que recuerda que el silencio también puede ser culpable. Un nombre que aún hoy se niega a desaparecer. Si te gustó esta historia, compártela y no olvides darle like y suscribirte. Hasta un próximo video.